Bien, buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar entonces esta lección 4 del curso de Verdad y Certeza, eh, continuando con los temas que estábamos considerando en las lecciones anteriores. Eh, Me parece que Antonia Guzmán me recordó que estaba pendiente de resolver el tema de la primera evaluación, el 10 de septiembre, que está topando con otra que ustedes tienen, ¿no? De álgebra lineal, me parece. Bueno, agradezco que me hayan recordado eso porque se me había ido. Pero hoy día tomaron una decisión al respecto. Si la movemos, no sé, unos días por lo menos, para evitar el tope. Eh, Espero tomar esa decisión hoy día a la tarde y les comunicaré a todos, en fin, le escribiré al curso completo sobre cómo resolvemos ese tope en la primera evaluación. Pero no es un tema demasiado complicado, ¿no? Matías Miranda dice que el álgebra lineal a las 6:30. Sí, bueno, pero también yo entiendo que, en fin, tampoco es la idea que ustedes estén el mismo día dando dos pruebas, en fin, largas y pesadas. Y en la medida en que podamos distribuir las cosas, no creo que sea una cosa tampoco tan tremenda, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar con los temas que estábamos tratando en la sesión anterior. Así que voy a compartirles pantalla. eh, y vamos a continuar entonces con los temas que habíamos considerado en lecciones anteriores. Lo que tenemos que comenzar a tratar ahora, que yo inicié la lección pasada, tiene que ver con el concepto de verdad. O sea, todas estas explicaciones iniciales que yo les di sobre el problema escéptico, sobre las formas de contestar el problema escéptico, reaccionar al problema escéptico, son problemas que se ven reflejados, en primer lugar, en la manera en que se va a concebir la noción de verdad. Y voy a explicarles por qué pasa eso. O sea, hay una serie de conexiones sistemáticas que tiene el concepto de verdad con nuestra concepción metafísica acerca del mundo. O sea, nuestra concepción acerca de qué es lo que hay en el mundo, qué es lo que el mundo contiene, cuáles son las cosas que existen en el mundo de la manera más general. Hay conexiones con teoría del significado, hay conexiones con lógica, con las leyes de la lógica. Por eso entonces que estos problemas filosóficos que estábamos considerando tienen una manifestación después en la noción de verdad. ¿Okay? Por eso es que preferí hacer esa introducción relativamente amplia, explicando el problema escéptico, antes de entrar en las discusiones sobre el concepto de verdad, porque creo que a ustedes les va a ayudar a entender mejor por qué razón es que tenemos esa distinción sistemática en el concepto de verdad. Eso tiene que ver con los problemas filosóficos de fondo que le estaba indicando en las lecciones anteriores. Y ustedes recordarán que estábamos también indicando algunas tesis o algunos principios que sean principios que la noción de verdad debe satisfacer, con independencia de cuál sea finalmente nuestra posición respecto de esas otras discusiones sustantivas. Entonces, que uno tenga una concepción realista de la verdad o antirrealista de la verdad y después qué tipo de concepción de la verdad. Entonces, con prioridad a la posición que un filósofo vaya a adoptar respecto de estas cuestiones, hay ciertos principios que son principios aceptados por todas las partes en disputa y que tienen, si ustedes quieren, una cierta función regulativa. O sea, no es que permitan resolver las discusiones de fondo, pero por lo menos nos indican cierto marco acerca de aquello a lo cual deben adecuarse esas posiciones eh, sobre los problemas de fondo. O sea que por lo menos una teoría de la verdad que sea una teoría de la verdad y no de otra cosa, debe por lo menos ser capaz de satisfacer esos principios mínimos que el concepto lleva, por decirlo de alguna manera, inscrito en sí mismo, en su propio contenido. Y vamos a ver después que hay concepciones que no lo respetan. O sea que cuando miramos con detenimiento algunas propuestas sobre la noción de verdad,
ese esquema mínimo eh, eh, es, eh, es suficiente para darnos cuenta que hay inadecuaciones importantes. Entonces, insisto en el punto, no es que sean estos principios con los cuales nosotros vamos a resolver todos los problemas o todas las cuestiones que se han discutido en torno a la noción de verdad, pero son importantes, no son triviales. O sea, son triviales en el sentido de que son cosas que parecen evidentes, pero si uno las considera con detención, tienen consecuencias filosóficas importantes. Bien, entonces, el primer principio que vale la pena considerar, hay otros más, pero este es especialmente importante, este principio que podemos denominar un principio de equivalencia. En algunos textos ustedes van a encontrar que se habla de un esquema de equivalencia. Más adelante les voy a contar un poco sobre eso, porque se habla de un esquema y qué diferencias tiene. En general, cuando se habla de esquema de equivalencia es porque se está pensando en un principio que tiene que regir sobre oraciones de un lenguaje. Pero aquí estamos hablando de proposiciones, no oraciones. Voy a introducir la distinción en un momento más para que se entienda. El principio de equivalencia es un principio que, enunciado de buena a primera, suena absolutamente trivial. O sea, tan trivial que uno no se imagina por qué alguien va a tomarse la molestia de enunciarlo siquiera. Se trata de un principio que nos resulta completamente obvio, ¿no? Entonces, en fin, es como esto decir, bueno, ¿por qué razón alguien, como digo, se toma el trabajo siquiera de denunciarlo? Es como diciendo, estamos en el planeta Tierra. Ya, gracias, sí, por supuesto, estamos en el planeta Tierra. Y respiramos oxígeno, sí, claro, por supuesto, respiramos oxígeno, pero todos sabemos eso, no tenemos por qué tenemos que estar recordándonos que estamos en el planeta Tierra, ¿bien? Como si estuviésemos, alguien pudiese encontrarse engañado acerca de si nos encontramos en el planeta Tierra o en Marte o qué sé yo, ¿no? Bueno, el, el principio de equivalencia enuncia que para cualquier preposición P es verdadero si solo si P. Es una equivalencia, por eso lo llamamos principio de equivalencia, o un bicondicional, de tal manera que lo que estamos enunciando es que cualquiera sea el valor de verdad que tenga P es verdadero, ese valor de verdad debe ser también compartido por la proposición a la que se le atribuye el ser verdadero. Entonces, si P es verdadero, entonces P tiene que ser verdadero. Y si P es verdadero o falso, P tiene que ser falso. ¿De acuerdo? El que sea una equivalencia lo que está indicando es que los valores de verdad del lado derecho y el lado izquierdo del bicondicional tiene que ser siempre el mismo. O sea, un bicondicional, como creo que alguien preguntó la sesión pasada, resulta verdadero también si es que los dos términos unidos por el bicondicional son los dos falsos. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos diciendo no es que sean verdaderos los dos, estamos diciendo es que si uno es verdadero, el otro también tiene que serlo. Y si uno es falso, el otro también tiene que serlo. ¿Sí? Sus valores de verdad están perfectamente correlacionados. Y claro, y este es un enunciado que, como les estaba diciendo, resulta súper obvio. Estamos diciendo algo así como, bueno, si hoy es jueves, es verdadero, esto vale sí solo si hoy es jueves. Y eso es obvio, ¿no? De hecho, voy a contarles en un momento más que hay algunas teorías filosóficas que sostienen que en realidad no hay nada más que decir sobre la verdad. O sea, que la verdad satisface el principio de equivalencia y eso es todo, ¿no? No hay ninguna otra disquisición ulterior que hacer sobre la noción de verdad. Esas teorías se denominan teorías minimalistas de la verdad o teorías deflacionarias de la verdad. No vamos a dedicarle mucho tiempo a ese tipo de concepciones, pero es una escuela, una familia de teorías sobre la verdad que ha gozado de cierta popularidad eh, en el siglo pasado en particular. Ahora, el principio de equivalencia, sin embargo, siendo tan obvio y tan básico, eh, está, eh, si ustedes quieren, respondiendo o explicitando ciertas intuiciones. Y esas intuiciones son intuiciones que podemos denominar en un sentido general
como intuiciones acerca de la correspondencia de las proposiciones verdaderas con el mundo. Ahora, ¿por qué razón pasa esto? ¿No? Insisto que esto que estoy diciendo es neutral entre las partes en disputa. O sea que da lo mismo que uno sea un realista sobre la verdad o un antirrealista sobre la verdad, uno de todas maneras va a tener que aceptar esto, ¿no? Lo que se encuentra enunciado en el lado izquierdo del bicondicional, cuando decimos que P es verdadero si solo si P, es una atribución a una proposición. Estamos nosotros enunciando de una proposición que esa proposición es verdadera. Lo que se encuentra, en cambio, en el lado derecho del bicondicional es una atribución o un enunciado acerca de algo en el mundo. Si yo, en fin, sustituyo P en el principio por mi Sifusa es un gato, voy a tener mi Sifusa es un gato, es verdadero si solo si mi Sifusa es un gato. Y ustedes se pueden fijar que en el lado izquierdo del bicondicional lo que estamos nosotros diciendo es que la proposición mi Sifusa es un gato es verdadera. Se trata de, si ustedes quieren, una atribución o estamos diciendo algo sobre la proposición mi Sifusa es un gato. En cambio, lo que tenemos en el lado derecho del bicondicional no es una afirmación sobre una proposición. Por cierto, a lo mejor nosotros estamos usando una proposición para decir algo, pero lo que estamos nosotros diciendo no es algo acerca de una proposición. Estamos hablando acerca de Misifus, el gato, ¿de acuerdo? Estamos diciendo de ese gato que es un gato. Si ustedes se pueden dar cuenta que lo que está siendo conectado por el principio de equivalencia no es lo mismo, no es una trivialidad del tipo P si solo si P, o el tipo mi Sifusa es un gato si solo si mi Sifusa es un gato, cosa que es verdadera naturalmente, pero es trivial, sino que lo que estamos haciendo es conectar, si ustedes quieren, hechos o entidades que pertenecen a dos planos distintos. Uno tiene que ver con un plano acerca de las proposiciones, y es el hecho de que las proposiciones sean verdaderas o falsas, y el otro, en cambio, tiene que ver con cómo son las cosas del mundo, que estamos describiendo, por supuesto, con proposiciones, pero tiene que ver con cómo son las cosas del mundo. A ver, alguien tenía una pregunta y como creo que no la hice. Antonia, estaba... Sí. Ok, vuelvo entonces a compartirles pantalla. Entonces, la idea que está detrás aquí es que cuando una proposición es verdadera, si es que es verdadera, porque a lo mejor otra cosa es que nosotros pensemos equivocadamente que una proposición verdadera es verdadera cuando en realidad es falsa, o equivocadamente pensemos que una proposición es falsa cuando en realidad es verdadera. Pero el punto del principio de equivalencia es que si la proposición en cuestión es verdadera, si es de verdad verdadera, o sea, realmente verdadera, las cosas en el mundo tienen que ser tal como la proposición dice que son. Y esta es la conexión conceptual, ¿no? Es propio, es característico de la noción de verdad que el que una proposición sea verdadera. Después, por supuesto, podemos discutir en qué consiste que una proposición sea verdadera, ¿sí? Pero por lo menos una cosa básica que tiene que satisfacer la noción de verdad. O sea, si no lo satisface es que estamos hablando de otra cosa, digamos, ¿no? De una cuestión distinta. Pero si estamos hablando de la noción de verdad, es que si una proposición es verdadera, el mundo debe cooperar, si ustedes quieren, ¿no? O sea que no puede ser que la proposición sea verdadera, pero las cosas en el mundo no sean tales que lo que está siendo descrito no sea el caso, ¿no? Entonces, si Misifus es un gato, es verdadero, bueno, Misifus debe ser un gato, ¿de acuerdo? Porque es verdad que Misifus es un gato. Claro, si Misifus no fuese un gato, no sería verdadero que Misifus es un gato. Pero si es verdadero que Misifus es un gato, Misifus debe ser un gato. En el mundo, entonces, tiene que estar constituido, estructurado, especificado de la manera en que la proposición enuncia que son las cosas. ¿Bien? Ahora, esto, digo, también es una cosa que puede resultar muy obvia, pero
desgraciadamente, en varios casos uno se encuentra con que la gente comienza a decir cosas acerca de la verdad. Y en realidad no están hablando de la verdad, están hablando de las creencias prevalentes acerca de lo que es verdadero, ¿no? Eh, y es importante hacer este aterrizaje una y otra vez. Cuando una proposición es verdadera, el mundo debe ser tal como la proposición está anunciando que son las cosas. ¿Bien? Bueno, esto lo podemos nosotros denominar en un sentido general como una intuición de correspondencia, así como las proposiciones verdaderas corresponden al mundo, corresponden a cómo son las cosas, ¿no? Pero eh, con algunas prevenciones. Esto que estoy yo diciendo acerca del principio de equivalencia es, insisto, una tesis neutral entre las distintas partes que están en disputa acerca de la naturaleza última de la verdad. Y claro, cuando ustedes van a esas teorías más específicas, hay un tipo de teoría específica que se llama teoría de la verdad como correspondencia, que es un tipo muy paradigmático de teoría realista de la verdad. No es la única, pero es una muy paradigmática, ¿no? O sea que es una teoría muy jugada, digamos, por decirlo así, ¿no? Que ningún antirrealista va a aceptar de ninguna manera una concepción de la verdad como correspondencia. Entonces, cuando estamos diciendo, hablando de esta intuición de correspondencia, lo que estamos indicando solamente esto, que las proposiciones son verdaderas y por tanto el mundo debe ser tal como una proposición enuncia que, si es que esa proposición es verdadera. Pero claro, una cuestión ulterior va a ser la especificación de en qué consiste la verdad de una proposición. Entonces un antirrealista te va a decir, mira, la verdad de una proposición consiste en, no sé, que tengamos una verificación empírica. O, o un realista va a decir que consiste en que simplemente en la correspondencia. O otro filósofo antirrealista va a decir que la verdad de una proposición consiste en su coherencia con un sistema que tiene ciertas características, etcétera, ¿no? Eso, si ustedes quieren, es una discusión ulterior, pero el punto aquí es el siguiente, que como quiera que sea que entendamos finalmente la naturaleza de la verdad, si una proposición es verdadera, satisface el principio de equivalencia y el mundo debe ser tal como la proposición dice que las cosas son. ¿Okay? Entonces, claro, si ustedes quieren, podemos hacer el contraste de la siguiente manera, ¿no? Voy a introducir un poco más adelante, no sé si hoy día alcancemos, pero en fin, eh, la distinción entre teorías realistas y antirrealistas, ¿no? Pero eh, podemos ver el contraste de cierta manera, ¿no? Que tenemos un bicondicional, en que estamos diciendo que hay una correlación entre el hecho o los hechos acerca de que las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿bien? Y lo que está siendo enunciado por esas proposiciones. Recuerden ustedes a todo esto que les mencioné la sesión pasada, que lo que decimos respecto de la verdad vale respecto de la falsedad. Entonces que, así como tenemos un principio de equivalencia que dice P es verdadera si solo si P, hay un principio de equivalencia negativo, por decirlo así, según el cual P es falso si solo si no P. ¿Okay? Eh, y que tiene que satisfacer también cualquier teoría de la verdad, ¿no? O sea, tiene que funcionar esto para la verdad y correlativamente tiene que funcionar para la falsedad. Y vale, por supuesto, también una intuición de correspondencia para la falsedad. Esto es, si una proposición es falsa, las cosas no son como la proposición dice que son. El mundo también tiene que cooperar con la falsedad de las proposiciones, si ustedes quieren. ¿Okay? Ahora, déjenme entonces volver al tema que estábamos considerando. Tenemos un bicondicional o una equivalencia que establece una correlación entre los hechos acerca de la verdad y la falsedad de las proposiciones y los hechos del mundo, ¿no es cierto? Eso es lo que está anunciando el principio de equivalencia. Ahora, cuando tenemos un bicondicional de este estilo, hay una cuestión ulterior, un problema ulterior acerca de cuál es el orden de prioridad entre los lados derecho e izquierdo del bicondicional. O sea que, en principio, dos filósofos pueden estar de acuerdo con que vale un bicondicional, pero uno de ellos pensar que, no sé yo, que lo que es ontológicamente prioritario, o sea que en la realidad de las cosas
que es el fin ontológico, ¿no? En relación a los entes, a lo que es, ¿no? En la realidad de las cosas, esto es lo que es fundamental y lo otro es derivativo. O al revés, el otro filósofo puede estar de acuerdo nuevamente en que el bicondicional es verdadero, pero en vez de pensar que, en fin, que esto de aquí es lo fundamental y lo otro es lo derivativo, puede pensar que al revés, que esto de aquí es lo fundamental y lo otro es lo derivativo. Entonces, eh, problema que se da muchas veces en filosofía, en distintos campos, ¿no? Ustedes se encuentran que en distintas áreas ustedes se topan con este tipo de problemática en que tenemos una correlación entre dos cosas, pero después puede uno entender esa correlación de manera que haya un elemento de la correlación que tiene un peso fundamental respecto del otro. Entonces, si ustedes quieren, uno puede aquí hacer un contraste entre filósofos para los que esta correlación entre los hechos acerca de la verdad y la falsedad y las cosas del mundo está dado de manera tal que lo que tiene prioridad son los hechos del mundo. ¿De acuerdo? O sea que las proposiciones son verdaderas o falsas derivativamente respecto de qué es lo que pasa, qué hechos son efectivos en la realidad. Eso es la posición típica de un realista sobre la verdad. ¿Bien? En cambio, en un filósofo antirrealista, este orden de prioridad se invierte. Esto es, no es que exista un dominio de hechos ya constituidos en el mundo, que es como es, digamos, y que, en fin, a nosotros no nos corresponde, en fin, no los constituimos, etcétera. Y la verdad es, por decirlo de alguna manera, un reflejo de esos hechos constituidos en el mundo. Sino que la posición a la cual se ve inclinado un antirrealista es una posición en donde, como les digo, este orden de prioridad se ve invertido. Es que tenemos hechos acerca de qué proposiciones son verdaderas o falsas. Hechos, por ejemplo, que pueden tener que ver con nuestros estados de, en fin, estados epistémicos, o el tipo de evidencia que tengamos para esas proposiciones, o algo así. Y dado que las proposiciones tienen ciertas distribuciones de valores de verdad, o sea, que hay proposiciones verdaderas o falsas por las razones que sean, el mundo está constituido de cierta manera. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen aquí este bicondicional P es verdadero si solo si P, la idea sería, mira, cuando tenemos un realista lo que va a estar pensando es que el lado derecho tiene prioridad sobre el lado izquierdo, mientras que un antirrealista va a estar pensando que al contrario, es el lado izquierdo el que tiene prioridad sobre el lado derecho. O volvamos al ejemplo del gato Misifus, puedo colocar cualquier otro gato, pero el gato Misifus, ¿de acuerdo? O sea, tengo la preposición Misifus es un gato, que vamos a suponer es verdadera. Que todo esto, hay mucha gente que piensa que yo tengo un gato, no tengo ningún gato que se llame Misifus, por si acaso, ¿no? El gato se llama Eusebio, no tiene nada que ver, pero... Bueno, pues sigamos con el ejemplo del gato Misifus. Entonces, Misifus es un gato, es verdadero, ¿de acuerdo? Vale el bicondicional, Misifus es un gato, es verdadero, o sea, la proposición Misifus es un gato es verdadera, sí, solo sí, Misifus es un gato. Cuando uno tiene una concepción realista, es verdadera la proposición Misifus es un gato porque Misifus es un gato. ¿Correcto? Es el hecho de que Misifus sea un gato, lo cual, en fin, se dará por las razones que sean. Pero es un hecho del mundo lo que determina que la proposición que dice que Misifus es un gato sea verdadera. ¿Okay? ¿Qué pasa con una concepción antirrealista? Bueno, que este orden de prioridad lo ponemos, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren de cabeza abajo o fin, como ustedes prefieran decirlo, la idea sería, Misifus es un gato porque es verdadera la proposición Misifus es un gato. Bien, eso ustedes, algunos de ustedes, no sé si a todos, pero en fin, pero quizás a unos cuantos les puede parecer un poco extraño. Bueno, pero es que el antirrealismo requiere hacer estas modificaciones, digamos, requiere que ciertas cosas que uno está acostumbrado a pensar el sentido común, tengamos que hacer un switch con ellas, modificarlas, pensarlas de una manera distinta, ¿no? Bueno, entonces, déjeme ejemplificarle un poco este tipo de problemas que estamos viendo aquí, que tiene que ver con el orden de prioridad. Pero antes de eso, alguien había puesto algo en el chat.
Magda Curaqueo pregunta, o sea, si yo pienso que es verdadera, entonces es verdadera. Mira, depende del tipo de antirrealismo. Hay ciertas formas de antirrealismo que, sí, dicen eso, que son los relativistas, ¿de acuerdo? O sea, las distintas formas de relativismo pasa eso. Pero es una forma especialmente débil de posición antirrealista. Las posiciones antirrealistas más serias y más sofisticadas no van a admitir que lo que a cualquiera se le ocurra o lo que cualquiera crea es suficiente para que una proposición sea verdadera. Son más exigentes que eso. Pero vamos a ver eso con detenimiento. Como digo, en alguna forma de posición antirrealista eso es lo que sucede. Pero son posiciones, como digo, extremas. No es la... O sea, como digo, un antirrealista relativamente sofisticado y qué sé yo. No va a hacer eso. Un antirrealista que se respete no va a sostener tal cosa. Pero sí lo que Sebastián Guajardo dice, y si la mayoría lo cree ahí sí, bueno, nuevamente, eso corresponde a una posición antirrealista, pero vamos a ver que hay posiciones antirrealistas, por ejemplo, en filosofía de las matemáticas, en donde lo que hace que una proposición matemática sea verdadera es que tengamos una prueba. No quiero crear la mayoría, ¿de acuerdo? Da lo mismo lo que piensa la mayoría. La mayoría puede estar pensando cualquier tontera, digamos, en cuanto a temas matemáticos. Lo importante es si tenemos una prueba. Si hay una prueba, el enunciado es verdadero, ¿de acuerdo? Entonces no es cualquier cosa. Y claro, y si el enunciado es verdadero, hay hechos matemáticos que están enunciados por la proposición para la cual tenemos una prueba. Bien, les pido paciencia por esto porque vamos a discutirlo largamente. Cómo funciona esto en una perspectiva antirrealista. ¿Okay? Pero sí es importante que se vayan dando cuenta que hay aquí un switch que estamos cambiando, ¿no? Que no es intuitivo, no es lo que nosotros estamos inclinados a pensar ordinariamente, ¿no? Y que tenemos que ser capaces de entender. Quería colocarles algunos ejemplos de otros casos donde tenemos también esta situación en donde tenemos un bicondicional, ¿de acuerdo? Y que estamos de acuerdo en que vale el bicondicional, pero las diferencias filosóficas tienen que ver con cuál es el orden de prioridad que le asignamos al lado derecho o izquierdo del bicondicional. Hay una serie de casos muy conocidos que se conocen en la literatura, que son muy bonitos, ¿no? Como el problema del eutifrón. ¿Eh? O sea, ¿por qué se llama eutifrón? Porque son problemas que fueron planteados, hasta donde sabemos, o parecen enunciados, en un diálogo de Platón que se llama el eutifrón. ¿De acuerdo? O sea, por eso es que se llama, que es un diálogo además que se llama así porque un personaje que aparece en el diálogo es Eutifrón. Es un diálogo temprano de Platón. Me imagino que en el colegio ustedes estudiaron esto en algún momento, pero ustedes sabrán que los diálogos tempranos de Platón, los primeros diálogos que él escribió, son diálogos que, por todo lo que sabemos, están recogiendo de manera más o menos fiel lo que hacía, lo que sostenía y el tipo de pensamiento que desarrollaba Sócrates. O sea que Sócrates nunca escribió nada. Todo lo que sabemos de Sócrates por fuentes indirectas, que son las cosas que Platón pone en boca de Sócrates en sus diálogos, que podría ser todo mentira por si acaso, ¿verdad? O sea que podría Platón haber dicho, en fin, de hecho Platón después se sabe que siguió poniendo cosas en boca de Sócrates, pero se supone que estos diálogos iniciales son diálogos que están recogiendo lo que pensaba Sócrates y las cosas que Sócrates planteaba, ¿no? Entonces refleja un diálogo entre un señor que se llama Eutifrón y Sócrates, que es el esquema básico en los diálogos platónicos, eh, y que es un diálogo que versa acerca de qué es la piedad. O sea, la piedad designa la virtud que hace que uno se conduzca respecto de los dioses de la manera adecuada, rindiéndole el culto que les es debido, en un contexto como el de la Grecia clásica. Bueno, la virtud de la piedad, que en griego se dice eusebeia, ¿no? El término que nosotros usamos es pietas, que es el de los romanos, ¿no? Consiste en tener la actitud adecuada respecto de los dioses. Y eso versa el diálogo, ¿no? Entonces, hay un punto en donde
que todos tienen la misma estructura, entonces que es como Sócrates le pregunta a alguien acerca de qué consiste tal o cual, en general son virtudes, entonces hay un diálogo que versa sobre la valentía, ¿de acuerdo? Otro que versa sobre la amistad, otro, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento del diálogo, propone Eutifrón, y por eso es que le da el nombre a este problema, la siguiente definición de qué es lo que es piadoso, ¿no? Cuando decimos de un acto que es piadoso, y dice, un acto es piadoso si solo si es amado por los dioses. ¿Okay? Bien, entonces tenemos un bicondicional, ¿de acuerdo? Un acto cualquiera, ¿no? Es piadoso si solo si es amado por los dioses. Y lo que plantea Sócrates a esa definición es decirle, ok, ahora, algo es amado por los dioses porque es piadoso o es piadoso porque es amado por los dioses. ¿Okay? Y ustedes pueden ver ahí que tenemos entonces nuevamente este problema del orden de determinación o el orden de prioridad entre el lado derecho y el lado izquierdo del bicondicional. Hay concepciones en donde uno va a pensar que hay hechos sobre qué cosas son piadosas o no son piadosas, qué actos son, por decir así, correctos o adecuados. Y el amor de los dioses o la reacción de aprobación de los dioses es algo que corresponde o que refleja esos hechos objetivos acerca de qué es lo que es piadoso, ¿no? O al revés, uno puede tener una visión en donde el orden de prioridad es exactamente el contrario. Es que, mira, lo que determina ontológicamente cuando un acto es piadoso es que los dioses lo aprueban. ¿Y por qué lo aprueban? Lo aprueban. O sea que, en fin, podrían no aprobarlo, pero los dioses lo aprueban. Y el hecho de que los dioses lo aprueben es lo que determina que esa acción sea piadosa. Otro ejemplo que también tiene relación con esto. O sea, hay discusiones, por ejemplo, en la escolástica tardía acerca de la relación entre la voluntad divina y la ley moral. Entonces también tenía una cosa semejante, diciendo, mira, algo es moralmente correcto si Dios quiere que lo hagamos. Eh, Uno puede aceptar el bicondicional, algo es moralmente correcto si solo si Dios quiere que tú hagas esa acción. Pero podemos entenderla de alguna manera en donde hay hechos objetivos acerca de qué es lo que uno debe hacer. Y la voluntad divina, de alguna manera, refleja esos hechos objetivos, o al revés, podemos nosotros pensar que los hechos acerca de lo que es moralmente correcto o incorrecto son simplemente algo que ha sido puesto por la voluntad divina y que podría no haberlo puesto. ¿Ok? Bueno, todo esto que estoy contando acá, estos ejemplos, eso se llama voluntarismo por lo demás, ¿no? Eh, y que es un tipo de posición desarrollada especialmente en la escolástica tardía. O sea, hay gente que ve muchas consecuencias a partir después de esas posiciones voluntaristas. Pero ¿qué es lo que interesa aquí? Que teniendo el bicondicional podemos adoptar entonces una posición en donde le asignamos prioridad a un elemento del bicondicional por sobre otro, o al revés. Y en este caso, cuando se trata de la verdad, podemos asignarle prioridad a el lado derecho del bicondicional. Por tanto, los hechos acerca de qué es verdadero y qué es falso son derivativos respecto de qué pasa en el mundo, o al revés. Nosotros podemos pensar que los hechos del mundo son ontológicamente derivativos respecto de qué preposiciones son verdaderas o falsas. ¿Bien? Ahora, en cualquier caso, y por eso hay que decir que esto es neutral entre las partes en disputa, en cualquiera de estos dos casos, sin embargo, hay una correlación entre los hechos del mundo y la verdad o falsedad de las proposiciones. Y por eso vale el principio de equivalencia. Si una proposición es verdadera, entonces las cosas del mundo son como tienen que ser. Discutimos después sobre cuál es el orden de prioridad, pero esa conexión es lo que resulta básica y un elemento, como les digo, neutral entre las distintas partes en disputa. Ok. Hay otros principios que también son igualmente básicos sobre la noción de verdad.
Hablamos del principio de equivalencia porque es especialmente importante, pero no es el único principio que satisface el concepto de verdad. O sea, hay otras características que también nosotros podemos enunciar sobre la verdad, que también son neutrales entre las distintas partes en disputa, y que, si ustedes quieren, desarrollan cómo es que interactúa la verdad con otros conectivos lógicos. Entonces, aquí yo les he puesto algunos ejemplos, de los cuales les he marcado uno en particular, porque ese filosóficamente es más importante, ¿no? En primer lugar, la verdad puede, podemos decir, conmutarse. Conmutarse, ¿por qué? Porque es como que podemos intercambiar, por decirlo así, el lugar en donde está la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, la negación de que una proposición P es verdadera es equivalente a que sea verdadera la negación de P. Repito. O sea, ese es un tipo de conmutación que tenemos respecto de la negación. Cuando nosotros negamos la proposición completa P es verdadera, esa negación, que puede ser una negación externa, por decirlo así, ¿no? O sea, que estamos negando el bloque completo, es equivalente a que la proposición P la estemos negando y que sea verdadero que no P. O en otras palabras, no P es verdadero si solo si no es el caso que P es verdadero. Y al revés, si no es el caso que una proposición P es verdadero, eso se da porque es verdad positivamente que no P es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, podemos verlo de la siguiente manera. La negación de la verdad de una proposición es equivalente a la verdad de la negación de la proposición. ¿Bien? La negación externa es equivalente a la negación que tiene un alcance más restringido a la proposición de la cual estamos diciendo que es verdadera. Eh, Esto les pido que lo recuerden porque más adelante este principio es importante, o sea, ayuda a tematizar ciertas cosas que de otra manera a uno se le escapan y permite chequear la adecuación de cierto tipo de posiciones filosóficas, como vamos a ver algunos ejemplos, o sea que vamos a ver ejemplos concretos de posiciones filosóficas que cuando uno las mira en abstracto dice, ah, bueno, podría ser, pero cuando uno comienza a chequear, digamos, a ver cómo funciona esta cuestión, si es que vemos qué pasa con la negación, digamos, ¿no? Vamos a ver que hay cortocircuitos, que la cuestión no funciona. O sea que esta equivalencia que le estoy yo indicando no vale cuando uno entiende la verdad de una cierta manera, ¿no? Entonces, ojo con esto. Pero hay otras formas de conmutación, o sea, se conmuta con los operadores, eh, con otros operadores lógicos, como son la conjunción, la disyunción, la implicación. Por supuesto, también vale por la implicación, pero no lo puse porque me dio lata, digamos, ¿no? Y, bueno, no sé si esto ustedes lo estudiarán en algún curso de álgebra o el colegio o lo que sea, pero hay otros operadores, digamos, que se pueden definir a partir de esto. En realidad pueden ser indefinidos más. Y la verdad es que se puede conmutar con esto. Entonces, la verdad de una conjunción de P y Q es equivalente a la conjunción de la verdad de P y la verdad de Q. Lo mismo vale para la disyunción. La verdad de una disyunción de P y Q es equivalente a la disyunción de la verdad de P y la verdad de Q. Y lo mismo vale con la implicación. Entonces, la noción de verdad es una noción que, junto con satisfacer el principio de equivalencia, tiene esta característica, si ustedes quieren, lógica, en virtud de la cual debe poder conmutarse con los otros conectivos lógicos. Es decir, debe poder ser, poder transformarse una negación externa a un enunciado de verdad en una negación interna de la proposición de la cual decimos que es verdadera. Y lo mismo vale con las otras operadores lógicos. No sé yo de usos que uno pueda hacer de los otros operadores, ¿eh? Pero en algún problema filosófico así sustantivo. Pero una de esas, en fin, puede parecer, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la noción de verdad es una noción que tiene que satisfacer estos principios. De hecho,
hay, hay teorías axiomáticas, así se las denomina, teorías axiomáticas de la verdad. Teorías que son de carácter especialmente formal, ¿de acuerdo? O sea, dentro de los problemas que tenemos respecto a teorías de la verdad, hay una serie de problemas de tipo puramente lógico. Y en muchas teorías, la manera en que se introduce el concepto de verdad es mediante estos postulados. O sea, no es que estemos elaborando nada acerca de si somos realistas o antirrealistas. No, mira, yo todo lo que me interesa saber sobre la verdad es que la verdad satisface equivalencia y satisface también todos estos principios de conmutación. Se conmuta con la negación, con la conjunción, con la disyunción, etcétera. Y eso es todo lo que tenemos que, para efectos de ese examen formal, cosa que naturalmente no vamos a hacer aquí. Bien, otro punto que también es importante. Yo hasta este momento, cuando estaba hablando de aquello que es verdadero o falso, he estado hablando siempre de proposiciones. Y lo he hecho a propósito. Queriendo asignarle el carácter verdadero o falso a cierto tipo de cosas que no son inmediatamente obvias. Claro, si uno considera el término proposición tal como, en fin, considerando su origen en el lenguaje ordinario, preposición es el acto de proponer, ¿no es cierto? Es un verbo, ¿no? Entonces, proposición pareciese designar un tipo de acción que uno realiza. Y efectivamente, proposición tiene ese origen. Lo mismo sucede en inglés con el término proposition, ¿no? Y otras expresiones que se ocupan en otros lenguajes naturales que son equivalentes. Tiene un origen en donde proposición está relacionada con un acto de hacer tal cosa. Pero los filósofos en el siglo pasado han eh, especificado, ya si ustedes quieren, eh, hecho una estipulación por la cual lo que quieren decir con proposición o lo que quieren enunciar con proposición no es un acto de alguien, sino que lo que se quiere enunciar con la expresión proposición es el contenido de lo que alguien asevera o dice cuando alguien dice o asevera algo. Voy a colocarlo de una manera. Si yo les digo, hoy es jueves, estimados alumnos, que es verdad, porque es jueves. Mi acto de enunciar que hoy es jueves tiene un objeto. Hay algo que yo estoy enunciando o diciendo o queriendo aseverar cuando pronuncio esas palabras. ¿De acuerdo? Lo que quiera que sea aquello que yo estoy enunciando o diciendo o proponiendo cuando digo hoy es jueves, eso lo vamos a llamar una proposición. ¿Sí? Y claro, no solamente es el contenido de lo que uno asevera o dice cuando uno dice algo, profiere un acto de hablar, de decir, oye, jueves. Lo mismo sucede si es que uno no dice nada, pero uno, por ejemplo, cree que hoy es jueves. A lo mejor, como digo, uno no ha hecho ningún tipo de preferencia lingüística, no ha abierto la boca, o no sé, tampoco ha escrito, digamos, un mensaje de texto en el, en el WhatsApp, o qué sé yo. O sea que uno no ha proferido, no ha hecho ningún acto de habla en el cual uno ha hecho nada, pero uno cree que es de día. De tal manera que si a uno le preguntasen, perdón, el ejemplo era jueves, si a uno le preguntasen qué día es, uno decir es jueves, ¿verdad? Y antes de que a uno le preguntasen, a lo mejor uno estaba pensando que es jueves, pero uno estaba perfectamente, en fin, es obvio que es jueves, uno piensa que es jueves, ¿de acuerdo? Creí que es jueves. Bueno, cuando consideramos el contenido del acto de creer que es jueves, pero esto ocupo el término creer para designar el acto, por decirlo así, mental de aceptar
algo como que es el caso. Por supuesto, uno podría estar equivocado, ¿de acuerdo? No estoy hablando de creencias religiosas, ¿de acuerdo? No estoy hablando de creencia en una... Estamos hablando simplemente del hecho de que alguien acepta una proposición como enunciando algo que sucede. Haciéndolo tal vez con buenas razones, o a lo mejor con malas razones, o a lo mejor sin ninguna razón. ¿Ya? O sea que, en fin, yo puedo creer que es jueves, pero en realidad, no sé, digamos, ¿no? Vengo saliendo un coma profundo y es miércoles, ¿de acuerdo? Estoy completamente perdido en los días porque, en fin, porque estuve en coma mucho tiempo. Eh, entonces, eh, el acto de creer, o sea, ese acto en virtud del cual uno piensa o supone o acepta que algo es el caso, tiene un objeto, nuevamente. Hay algo que es el objeto de nuestro acto de creencia. Y eso que es objeto de nuestro acto de creencia lo vamos a denominar una proposición. O sea, insisto, también la proposición tiene su origen, ¿no es cierto?, que tiene que ver originalmente con el acto de proponer. Pero lo que estamos queriendo nosotros, aquello que queremos designar con la expresión, y por eso estamos especializando la expresión para designar este tipo de realidad, es ese contenido de el acto de creer, que por lo demás puede ser compartido, ¿de acuerdo?, entre varias personas. O sea, yo puedo creer lo mismo que Juan. Recuerda que si yo, Juan cree que Chile va a clasificar al próximo Mundial de Fútbol de Qatar, ¿no? Y yo puedo creer lo mismo, ¿verdad? Para ustedes se dan cuenta, el acto de creer de Juan es un acto que hace Juan, ¿de acuerdo? Es un tipo de estado mental de Juan, no es el que yo tengo. Mi acto de creer no es idéntico al acto de Juan de creer, pero el objeto de ese acto de creencia sí puede ser el mismo. Eso, que es un objeto del acto de creer que puede ser compartido por varios sujetos, es lo que denominamos una proposición. No tenemos por qué nosotros aquí hacer ningún tipo de locuración ulterior diciendo, bueno, ¿y qué es lo que es una proposición? ¿Cuál es su naturaleza? Es un problema filosófico ulterior, un problema metafísico además, un problema sobre, en fin, cuál es su naturaleza última. Pero, para estos efectos, no tenemos que entrar nosotros en eso. Nosotros simplemente estamos viendo que hay algo que estamos designando como el término de proposición, que es el contenido de lo que es aseverado por un sujeto cuando asevera algo, o es el contenido de lo que es creído por un sujeto cuando cree algo, y que además podría no ser objeto de creencia, o no ser algo que uno está aseverando, por ejemplo, ¿no? Si yo formulo un condicional, yo digo, mira, si Chile clasifica al próximo mundial, entonces estaremos muy contentos. ¿Okay? Bueno, yo no estoy diciendo que Chile va a clasificar al mundial, ¿de acuerdo? O sea, yo aunque yo he proferido esas palabras, eh, y yo estoy considerando la proposición de que Chile clasifique al próximo mundial, yo no creo que Chile clasifique al próximo mundial. O sea, no, a lo mejor podría no creer, digamos, o podría creerlo, da lo mismo, pero estoy yo formulando simplemente un condicional. Yo estoy diciendo, si fuese verdadero que Chile clasifica al mundial, o si Chile clasificase al mundial, entonces estaríamos muy contentos, ¿verdad? Y para eso no tengo que creer que Chile va a clasificar al mundial. Estoy simplemente considerando que Chile va a clasificar al mundial. Es más, si yo creo que no es el caso que Chile va a clasificar al mundial, nuevamente estoy considerando la proposición Chile va a clasificar al mundial. Cuando en realidad, pienso usted, estoy considerando esa proposición porque la estoy negando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando pensamos en las proposiciones como el contenido de nuestros actos de creer o de aseverar, no es porque siempre sea afirmar, ¿de acuerdo? Ese contenido. Puede ser negarlo, puede ser neutral sobre ello. Si yo dudo si Chile va a clasificar al próximo mundial, mi acto de dudar tiene por objeto la proposición Chile va a clasificar al próximo mundial, ¿de acuerdo? Pero yo no creo que Chile va a clasificar, o sea, sencillamente no sé si va a clasificar. Tengo dudas si Chile va a clasificar al próximo mundial. Ok, entonces ustedes pueden ver que hay una diferencia entre el acto de aseverar algo, que es una cosa que hace un sujeto en un tiempo determinado, cuando uno profiere ciertas palabras, como si yo les digo ahora, hoy es jueves.
Si ahora espero un tiempo y nuevamente les digo, hoy es jueves, he hecho dos actos distintos, ¿de acuerdo? O sea, lo que les dije, el contenido de lo que estaba aseverando en un caso y en otro es el mismo, que hoy es jueves. Pero el acto de proferir estos ruidos, ¿no es cierto? Que, en fin, cuando hago este ejemplo en clase siempre es como las ondas que van, aquí no hay ni una onda porque es recogido y convertido en una señal digital, que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el acto de proferir estos ruidos en un tiempo determinado, por supuesto que es diferente del acto de proferir esos ruidos en otro instante. No son lo mismo, son eventos físicos distintos. Entonces, no me interesan a mí esos eventos físicos. O no me interesa, qué sé yo, qué tipo de eventos electromagnéticos son aquellos por los cuales se transmite la codificación digital de, en fin, de los sonidos que estoy prefiriendo. Eso es completamente inmaterial. Lo importante es lo que estoy yo prefiriendo, el contenido de lo que estoy prefiriendo. Eso es lo que llamamos una proposición. Ustedes se dan cuenta, es distinto de un acto de proferir algo, de decir algo, de creer algo o de no creer algo. ¿No? Por esas razones que especializamos esta noción, proposición. ¿De acuerdo? Bueno, las proposiciones son los portadores de los valores de verdad. O sea, cuando atribuimos verdad o falsedad, lo hacemos de las proposiciones. Derivativamente, nosotros vamos a decir de una creencia, por ejemplo, que es verdadera o que es falsa, o de una aseveración que es verdadera o que es falsa. ¿Cuándo es verdadera una creencia? Cuando su objeto es verdadero. ¿Cuándo es verdadera una aseveración? Cuando su objeto es verdadero. En otras palabras, una aseveración es verdadera derivativamente porque la proposición que estamos aseverando es verdadera. Una creencia es verdadera porque la proposición que creemos es verdadera. ¿De acuerdo? Déjenme también mostrarles que hay una diferencia también entre una proposición, que es el portador de los valores de verdad, y la oración de un lenguaje. Aunque esto puede resultar quizás menos intuitivo que lo que estábamos indicando hace un momento atrás. O sea, sí, normalmente cuando uno quiere enunciar o expresar una proposición, lo hacemos utilizando los recursos de algún lenguaje u otro. Entonces, si estuviéramos en francés, lo haríamos en francés, si estuviéramos en alemán, lo haríamos en alemán, etc. ¿No? Lo hacemos en español, ¿acuerdo? Yo digo, quiero yo enunciar el pensamiento de que Misifus es un gato, ¿de acuerdo? La proposición. Y lo hago usando expresiones del idioma español. Bien. El nombre propio de Misifus a lo mejor. Pero en fin, pero usando expresiones del idioma español. Utilizo yo una secuencia de términos que pertenecen al idioma español, formo una oración significativa y al proferir esa oración significativa, cosa que hago oralmente, pero podría hacerlo, no sé, escribiendo, como digo, en un chat, en el WhatsApp, diciendo, Misifus es un gato, y mando el mensaje a todos los miembros del grupo, que todos se enteren, Misifus es un gato. Entonces, al usar esa oración del lenguaje español, yo estoy transmitiendo o comunicando un cierto contenido, una proposición, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? La proposición es diferente de la oración de un lenguaje, por varias razones. Bueno, en primer lugar, porque la misma proposición puede ser enunciada, la misma proposición, con distintos lenguajes, ¿de acuerdo? En primer lugar. En segundo lugar, sucede que la misma oración de un lenguaje puede ser usada para proferir distintas proposiciones. O sea, ustedes se dan cuenta, no hay una correlación uno a uno, ¿no? O sea, distintas oraciones pueden servir para proferir la misma proposición, en primer lugar. Y en segundo lugar, la misma oración, usada en distintos contextos por distintos sujetos en distintos tiempos, puede servir para proferir distintas proposiciones que van a tener valores de verdad diferentes. Por ejemplo, si yo te digo ahora, yo tengo frío, bueno, no tengo frío, pero supongamos que tuviese frío. Yo tengo frío. Y supongamos que alguno de ustedes dice las mismas palabras del idioma español y dice, yo tengo frío.
Ok, la pregunta es, ¿estamos diciendo lo mismo o no? Bueno, en algún sentido sí, estamos usando las mismas expresiones del idioma español. Yo tengo frío. Sin embargo, lo que yo estoy enunciando cuando digo que yo tengo frío es que José Tomás Alvarado tiene frío. Y cuando alguno de ustedes dice yo tengo frío, lo que está diciendo no es que José Tomás Alvarado tiene frío, sino que él tiene frío. ¿De acuerdo? ¿Se da cuenta? Es la misma oración la que estamos utilizando, exactamente la misma oración, pero está siendo proferida por sujetos distintos y por tanto el contenido de lo que está siendo proferido es diferente. En otras palabras, estamos usando la misma oración para comunicar preposiciones diferentes. ¿Bien? Ok, entonces, lo que tiene valor de verdad son las preposiciones. Derivativamente, uno puede decir una oración tiene un valor de verdad. No, la oración, cuando es usada para proferir una preposición, que tiene un valor de verdad. ¿Okay? Entonces vamos a atribuirle valor de verdad a la oración cuando eh, sirve para proferir una proposición que tiene un valor de verdad. Ya estamos ya en la hora, así es que vamos a quedar en este punto y seguiremos el próximo martes, y yo espero escribirles hoy día para aclarar este tema sobre la fecha de la fecha de la primera prueba. ¿Ok? Bien, hasta luego, señores.